Bien, mis amados hermanos, muy buenas noches a todos. Espero que el Señor les bendiga y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Disfruten este tiempo en casa con su familia, sobre todo leyendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, y espero que este día Dios te haya enseñado en medio de cualquier circunstancia y tú hayas aprendido lo que Dios desea siempre enseñarte. Mire, la mayoría de las personas están en la búsqueda constante de identidad. Muchos se sienten que son alguien por un título que prácticamente son sus credenciales. Otros, el dinero les da identidad o poder en esa parte. Otras personas, sus posesiones los hace sentir plenos, seguros. Otros, una cuenta en el banco prácticamente. Y pensamos que eso nos hace ser alguien. Nos da un estatus, nos da un nivel. Pero si somos honestos, esto nos habla de quiénes somos, no habla, más bien, no habla de quiénes somos, sino de las cosas que poseen o poseemos y que nos, en cierta forma, nos roban la identidad o nos dan una identidad que no debería ser. Mire, la verdadera riqueza, hermanos, está en el corazón. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús refirió estas palabras y les dijo: mirad, que pusieran atención, estuvieran sus vidas atentas y guardaos, dice, de toda avaricia. Y les dice la razón, porque la vida del hombre, escúcheme, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso no te va a dar la felicidad, no te va a dar la tranquilidad, al contrario, va a traer afanes sobre tu vida. Cuando tú pones tu mirada en todas estas cosas, prácticamente vives todo el tiempo con temor de perderlas o te dan seguridad, pero esas son pasajeras. Hermanos, nuestra identidad está en Cristo. Dios nos ha bendecido en una forma que no llegamos a comprender hasta que le conocemos, cuando tú tienes una relación con Él prácticamente. Lo material jamás definirá a un hijo de Dios, al contrario, debemos analizar lo sumamente bendecidos que hemos sido por Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Ahí es donde usted tiene que ir. Mire, esta noche vamos a meditar en una porción de la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y nuestro devocional se titula: hemos sido plenamente bendecidos y no nos hemos dado cuenta. Es la verdad. Tú has sido sumamente bendecido de parte de Dios y no disfrutas las bendiciones espirituales que Dios ya te dio y las trazó en la eternidad. Porque a veces estamos más sumergidos en las cosas materiales, el afán, la ansiedad, que no disfrutamos todo lo que Dios ha hecho y que nos ha hecho inmensamente ricos en muchos aspectos y más que nada espiritual. Mucha gente, hermanos, piensa que su vida está plena, fíjese, delante de Dios por lo que posee materialmente hablando. Pero eso no es un indicante de estar bien delante de Dios, ya que esto no lo enseña la Biblia. Eso es el Evangelio de la prosperidad que han enseñado equivocadamente, pero la Biblia no enseña eso. Por favor, analicemos esta porción. Vamos ahí al versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Hermanos, en esta parte nos habla de que somos plenamente bendecidos desde los cielos. Y te voy a ir explicando el pasaje. Fíjate qué interesante lo que Pablo trata aquí. En el versículo 3 es interesante cómo Dios nos bendijo desde el cielo y lo llevó a cabo en nuestra vida. Ahora veamos, dice Pablo aquí, empieza bendiciendo al Señor y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjense qué interesante, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es interesante esta parte, hermanos. ¿Por qué? Porque somos plenamente bendecidos desde el cielo. Se nos han dado esas bendiciones espirituales para que tú y yo la disfrutemos. Y en el versículo 4 nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. Una de las primeras bendiciones, hermanos, es que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y obviamente nos habla este pasaje que te voy a explicar con un firme propósito. Veamos el versículo 4. Dice aquí: según nos escogió. Cuando aparece según nos escogió, está diciendo a Dios le plació escogerte. Según nos escogió, dice, ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes, cuando tú no te hacías en esta tierra, en este mundo, Cristo ya te había escogido. Dios te había escogido en Él, en Cristo.
porque en Cristo es donde llegamos a la salvación. Y fíjese, ahí obviamente también nos habla del firme propósito por el cual nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice aquí, para que fuésemos santos, apartados completamente para Dios, dice, y sin mancha delante de Él. Que vivamos una vida apartada, una vida que agrada a Dios, una vida digna, una vida de santidad delante de Dios y que la llevemos a cabo en nuestra vida. Ese es el propósito por el cual nos escogió el Señor aquí, para que fuésemos santos, apartados, viviendo para Él. ¿Por qué nos apartó? Dice, y sin mancha delante de Él. Pero hermanos, en el versículo 5 vamos a ver que ahora, fíjese cómo nos escoge el Señor. Nos escoge en amor, y habiéndonos predestinado, te voy a explicar esta palabra, y también con otro firme propósito, nos adopta como sus hijos. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios, criaturas de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que obedecer al Evangelio. Y aquí nos adopta como sus hijos. Y en esta adopción, fíjese, es interesante, una persona entra a la familia de Dios recibiendo todos los derechos como hijo, y porque simplemente a Dios le plació hacerlo. Déjame explicarte el versículo 5. Dice, nos escogió en amor, habiendo predestinado. Esta palabra es interesante, pero prácticamente significa Dios nos preparó, nos escogió antes de la fundación del mundo, pero también nos predestinó, nos preparó para salvación, en el tiempo y el momento adecuado de Dios. Esto es una elección divina, una elección en la cual Dios prepara tu corazón, te escoge antes de la fundación del mundo porque sabe que tú vas a creer en Él, y obviamente te predestina, te prepara para salvación en el tiempo, el momento y el día exacto. ¿Qué tuviste que hacer tú y yo? Simplemente estar en el momento y el tiempo y el día de Dios, en el cual Él nos rescató. Y dice aquí, ¿cuál es el propósito por el cual nos predestina? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Dice, por medio de Jesucristo. Y es interesante. Dice, más a todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Somos criaturas de Dios, pero para ser hijos necesitamos recibir a Cristo. Y mire qué interesante. Nos dice todavía en el 5, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, esto es porque a Dios le plació escogerte, lo hizo y simplemente. ¿Tienes algún problema con eso? Hay gente que tiene problema con la predestinación. Bueno, ¿y por qué a mí sí, a él no? Bueno, y dale gracias a Dios, es un privilegio que te haya escogido a ti. ¿Por qué peleas con él? ¿Acaso Dios es injusto? Porque me escogió a mí y no a otra persona. No, para nada. En su voluntad soberana, escúchame, Él quiso escogernos y punto, se acabó. Es todo. No tenemos que pleitear con Dios, tenemos que agradecerle por el gran privilegio que nos dio de ser escogidos, hijos de Dios. Por eso nos dice aquí, fíjese, según el puro afecto de su voluntad. No es injusto Dios. Él sabe quién va a creer y quién no. Y Él escoge a quien Él quiera. Conoce la dureza del corazón. No todos, hermanos, van a venir a salvación. Porque muchos son los llamados que hace el Señor y pocos los escogidos. Él llama, pero realmente escogidos es un grupo selecto que obedecen a Dios. Y dice el 6, miren, el versículo 6 nos menciona que nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Dios se da a conocer a través de nosotros, se trata de Dios, no de nosotros mismos. Y a través de esa gracia nos hace aceptos en el amado. Dios nos acepta por medio del amado, porque Él es el que pagó por nosotros. Él es nuestra redención, Él compró por nosotros, compró nuestra vida, pagando por nuestros pecados. Y dice el 6, que nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, para dar a conocer su amor, su poder a través de nuestra vida. Fuimos hechos, ¿para qué? Con este propósito, para alabanza de la gloria de su nombre, dar a conocer a Dios a través de nuestra vida. Y dice, gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, hermanos. La gracia se derramó sobre Jesucristo y sobre esa gracia Dios nos aceptó en el amado, en Cristo, porque Él pagó por nosotros. Y gracias que ahora Dios nos ve a nosotros en Cristo. La ira de Dios estaba sobre nosotros y Cristo apaciguó la ira de Dios, pagando por nuestros pecados. Entonces Dios nos ve ahora en el amado, aceptos en el amado. Y usted tiene que ver esa parte.
Todas estas bendiciones recibió usted en vida, hermanos, y desde la eternidad, desde el cielo. Usted es importante para Dios. No es un título el que le da el nombre, no es lo material, no son las cosas materiales que en verdad te da seguridad esto, y aquí te da una identidad plena. Ahora veamos el 7. Aquí lo conecta y dice, amado, en quien tenemos redención. Cristo es por medio de la redención. ¿Qué redención? Que Él pagó por tus pecados y nos compró con su sangre preciosa. Y aquí en el 7 nos dice, hermanos, pero también nos menciona que en el amado precisamente tenemos redención. Por su sangre, Él nos compró. Él pagó por nuestros pecados, el perdón de pecados fue el derramamiento de su sangre. Y esto se hizo de acuerdo a la riqueza de su gracia, que es abundante sobre nosotros. Pablo decía, pero la gracia de Dios fue más sobreabundante para conmigo. Entender la gracia, hermanos, es vivir en libertad. Entender la gracia es ser agradecidos con Dios, porque esa gracia se derramó sobre ti y sobre mí. Y tienes que vivir bajo esa gracia. Por eso dice aquí, amado, conectamos con el 6, en quien tenemos redención por su sangre, que Él derramó hasta la última gota, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y fíjese, y es interesante, en el versículo 8 nos menciona que esta gracia la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, para que comprendamos que podemos empezar a vivir y a caminar bajo esa gracia, y que esa gracia nos es suficiente para vivir en esta vida. Versículo 8 dice, gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y fíjese, y a través precisamente de esta gracia que derramó el Señor en el 9, dice que aquí en el versículo 9 precisamente, nos habla de una verdad que estaba escondida y que nos dio a conocer por la voluntad de Él. Y otra vez recalca, porque a Dios le plació, la cual la cumplió en sí mismo. Ese plan que Dios se trazó, cumplir en Cristo, y que Cristo lo cumplió en sí mismo para con el Padre. Dice 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, algo que estaba oculto, que no fue revelado, según su beneplácito, porque a Él le plació, otra vez. A Dios le plació salvarte, escogerte, pagar por tus pecados, morir por ti. ¿Cuál es el problema? Hay gente que pelea con esto. Digo, pero ¿por qué estás peleando con Dios por algo que Él hizo, que es su elección soberana? Al contrario, debes darle gracias a Dios y vivir para Él. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de llevarlo a cabo, hermano. ¿En qué? En su vida y en su tiempo. Se propuso por el determinado consejo de Dios, Cristo vino y padeció por nosotros. Dios había decidido mandar a su Hijo a morir por nosotros. Y precisamente aquí dice, el cual se había propuesto en sí mismo, de cumplir el plan de Dios aquí. Y el versículo 10, hermanos, habla de el plan de Dios, fíjese. Y sobre todo el plan de Dios que Cristo vino a cumplir en el tiempo indicado. Y este plan se formuló en los cielos. Ahí se trazó, donde se cumplió tanto allá como en la tierra. Y al venir a morir por nosotros y mostrar así su gran amor. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del tiempo. ¿Sí? Habla precisamente del cumplimiento, habla de la administración del tiempo que se cumplió en el tiempo de Dios de los tiempos, así las que están en los cielos, que se hicieron allá, como las que se tenían que cumplir aquí en la tierra. Cristo llevó el plan que Dios trazó desde la eternidad en los cielos y lo cumplió aquí en la tierra, hermanos, por amor de nosotros. ¡Wow! Con todo esto que sabemos, dices, ¿cómo no vivir en agradecimiento? ¿Cómo no vivir algo diferente en Él? ¿Cómo dar gracias a Dios por tanta gracia, misericordia y bondad? Y mire, veamos el versículo 11, por favor. Dice en el versículo 11 aquí, hermanos, nos menciona que en Cristo mismo nos dio una herencia, y esta herencia se nos da en vida, y esta herencia es la vida eterna. ¿Sabes tú eso? Se te da en vida. Las herencias se entregaban cuando el padre moría o no tenía la facultad de administrarlas. Se entregaban, se repartían cuando la persona moría. En este caso,
Cristo nos asegura esta herencia de vida eterna en vida, en esta vida presente, no cuando mueres, no. Cuando mueres vas directamente a la presencia, pero ya tienes la vida eterna, para que creáis y tenéis vida eterna. Y cumpliendo sus propósitos en el mismo, precisamente en Cristo, y otra vez menciona, porque a Dios le plació. Vean lo que dice el 11. En él asimismo tuvimos herencia. Esta es la herencia presente cuando aceptamos a Cristo y es la vida eterna. Dice, habiendo sido predestinados otra vez, apartados para Dios, preparados, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios, el propósito de él se cumplió, según el designio de su voluntad. Otra vez, porque a Dios le plació. A Dios le plació. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tú vas a rechazar todas estas bendiciones. Fíjate todo lo que has recibido aquí en vida. Esas bendiciones espirituales que Dios ya las dio y que las tienes y que son tuyas, pero tienes que vivirlas, obviamente. Versículo 12, vea lo que nos dice, el propósito también. Aquí nos habla de un firme propósito por el cual estamos aquí. Se trata de Dios, no de nosotros mismos. Pablo anhelaba que Cristo regresara en su tiempo, por eso menciona esto en el 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, que demos a conocer a Cristo a través de nuestra vida. Dice Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo tenía el anhelo de que el Señor viniera cuando Él estaba vivo. No sucedió así, pero Pablo está en la presencia de Dios. Como nosotros en cualquier momento vamos a estar en la presencia de Dios. Y mire, quiero que veamos este pasaje, el 13. En este pasaje nos habla cómo Él nos dio vida para poder escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y esto es darnos vida espiritual para que podamos nosotros creer en Él, lo que conocemos como regeneración, que te da vida cuando estás muerto en delitos y pecados. Y al darnos esa vida espiritual, pudimos creer en Él, hermanos, e inmediatamente fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa que nos prometió. Dice el versículo 13, por favor. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cómo entró la palabra de verdad a tu vida? Precisamente por esa regeneración, esa vida espiritual que Dios puso en ti. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Dice, y habiendo creído en Él, en que Cristo murió por tus pecados y que te arrepentiste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios, no tuya mismo, no tuyo mismo. Perteneces a Dios. Ya eres de Dios. Y el Espíritu Santo está viviendo en ti, posando en ti. Y dice el 14, fíjese lo que dice aquí. Aquí en el 14 pone un ejemplo utilizando las arras en una boda, que es el símbolo de cuidado y provisión hacia la esposa. En este caso, Dios promete estar con nosotros, y es precisamente poner este ejemplo para darnos cuenta que va a estar con nosotros hasta que Él venga. Y dice aquí, que es las arras de nuestra herencia, que ya es una herencia dada en vida, hasta la redención de la posesión adquirida, lo que ya es nuestro. Ya tenemos la vida eterna, pero el Señor ha prometido venir y va a venir en cualquier momento. Dice, para alabanza otra vez de su gloria. Por eso pone este ejemplo. Y en este caso, hermano, ya pertenecemos a Él. Somos de su propiedad. Por ejemplo, cuando usted compra, por ejemplo, un pavo, viene un sello de garantía de que pertenece a tal compañía. Yo sé que nosotros no somos pavos en ese aspecto, pero hermanos, tenemos ese sello de garantía que pertenecemos a Dios. Y somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos selló, nos va a ayudar hasta llegar a esa herencia adquirida que ya es nuestra. Escúchalo, ya es nuestra. No la vas a perder, ya Dios te la dio. Si aceptaste al Señor, tienes todas estas bendiciones, que es la vida eterna. Y vuelve a declarar el firme propósito para alabanza de su gloria. No se trata de ti, se trata de Cristo en todo tiempo y momento. Ahora, yo le pregunto, hermano, en esta parte, ¿cómo se siente usted después de saber todas las bendiciones que adquirió en Cristo? Aquí se las mencioné. Esas bendiciones espirituales fueron formuladas desde la eternidad hasta la eternidad y ya nos han sido dadas en el presente, en esta vida eterna, y todo lo que Dios hizo. Fíjese, ¿cómo debería vivir usted de aquí en adelante después de saber todo esto?
¿Dónde debe estar su mirada de aquí en adelante después de ver lo inmensamente bendecido que ha sido usted y yo? Ahora, le puedo decir que usted tiene una identidad definida y de mucho valor en Dios, ya que puede saber usted lo importante que es y ha sido para Dios en su plan soberano antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no agradecer? ¿Por qué no agradecer conmigo, hermanos? Todo lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Y lo inmensamente rico que es usted espiritualmente hablando. Así que usted no tiene queja de sentirse menos, que sentirse que no es nada, que no tiene nada, cuando ha sido sumamente bendecido de parte de Dios. Nosotros no nos guiamos por sentimientos, eso es guiarse sensualmente, carnalmente. Nosotros nos guiamos por convicciones de lo que dice la Biblia, y lo que dice la Biblia es la realidad que yo creo y vivo en esa parte. Y yo quiero que usted también viva para Dios cada día. ¿Quiere agradecer conmigo para terminar este fin de semana dándole gracias a Dios por todo lo que hizo? Y antes de quejarse cualquier cosa, agradezca a Dios lo plenamente bendecido que ha sido de parte del Padre a través de Jesucristo. Démosle gracias, Padre, gracias de verdad por este día. Gracias porque inmensamente nos has bendecido. Tenemos tantas riquezas a nuestro alcance que a veces no hacemos uso de ellas. Perdona nuestro pecado, Señor. En verdad, perdónanos por no valorar, porque a ti te plació salvarnos, darnos vida, escogernos antes de la fundación del mundo, predestinarnos. Señor, sellarnos, adoptarnos a través del Hijo y hacer tantas cosas al derramar tu gracia y tu gran misericordia. Perdona nuestra incredulidad y ayúdanos a entender que ahora tú nos ves en el amado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Señor, que alguna persona que esté pasando por situaciones en las cuales ha perdido su identidad porque tal vez se basa en las cosas materiales que tiene y que a veces, Padre, son superficiales y banales y se van a perder, pero lo que no perdemos es la posición y la posesión adquirida que tenemos en Cristo. Gracias, Dios, por darnos esa identidad y gracias por llamarnos tus hijos y que ahora somos aceptos en el amado. Te bendecimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, sin duda, como dice ese gran libro de John MacArthur, el pastor John MacArthur, salvo sin lugar a duda. Dios nos dio una identidad definida. Somos las personas más ricas que puede haber espiritualmente hablando. Así que fíjate en eso. Busca las cosas de arriba y pon la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Es un placer el poder bendecirte. Bueno, te esperamos el sábado 24 a las 7 tenemos nuestro servicio navideño y el domingo a la 1 de la tarde tendremos también con dos temas interesantes y muy relevantes para la iglesia de hoy en día acerca de cómo celebrar la Navidad. Que Dios te bendiga. Cualquier cosa, estamos para servirte a los teléfonos 2223 81 1173 y 2212 07 97 95. Que Dios te bendiga y primeramente Dios, nos vemos el lunes con un devocional más para el alma. Gracias, muy buenas noches.